Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, El Templo del Alba, la tercera parte de la tetralogía El Mar de la Fertilidad del escritor japonés Yukio Mishima, nacido en Tokio en 1925 y muerto en la misma ciudad en 1970. Este libro se publicó en 1970, el mismo año de la muerte de Mishima. El Mar de la Fertilidad está formado por Nieve de Primavera, que ya está comentado en el canal, Caballos Desbocados, que también está comentado. Ahora voy con el tercero, El Templo del Alba, y cuando estoy grabando este vídeo estoy a mitad leyendo La corrupción de un ángel y ya acabo la tetralogía. Este es el libro, o sea, esta tetralogía, el libro largo que me había propuesto leer en el verano de 2024. Otros años he empezado el libro largo como a mediados de julio, esta vez lo empecé el 3 de agosto y lo voy a acabar como a mediados de septiembre. O sea, es decir, que al final he estado con esto pues casi como un mes y medio, son como 1800 páginas. Vale, me he puesto mi camisa japonesa, que se me olvidó en el primer libro, para comentar El Templo del Alba. El Templo del Alba es la primera vez en esta tetralogía que salimos de Japón, porque la acción empieza en Bangkok y de hecho el narrador empieza a describirnos la ciudad de Bangkok y no hay personajes, digamos, es una descripción de la ciudad que me ha recordado a cómo empezaba el libro de E.M. Forster, Pasaje a la India, que hay una descripción de una ciudad de la India, en este caso una ciudad con nombre inventado, y el comienzo es un poco parecido, a mí me lo ha parecido, me ha recordado. Entonces, después de esas primeras páginas en las que se habla de cómo es Bangkok, vamos a saber que Honda, el personaje que ya conocemos de Nieve de Primavera, que tiene 18 años, de Caballos Desbocados, que tiene 38, ha tenido que viajar por negocios a Bangkok. Es decir, estamos ahora en 1940 y Honda tiene 46 años. En Caballos Desbocados dejó de ser juez. Bueno, para comentar este tercer libro de la tetralogía voy a tener que hacer algún spoiler de los dos anteriores porque si no es que no se puede comentar. Si alguien piensa leer estos libros en el futuro, pues hombre, cuando llegues aquí y si has empezado por este, pues vas a tardar un poco y seguramente lo que te voy a contar en esta reseña de estos se te va a haber olvidado. Pero vamos, que si lees un poco por encima de qué va la tetralogía del Mar de la Fertilidad, pues vas a saber que hay una serie de premisas que antes de empezar ya las sabes. O sea, es decir, aquí en Caballos Desbocados, Honda era un prestigioso juez que acaba dejando el trabajo de juez para convertirse en abogado de Isao, que es un joven de 18 años que ha querido cometer un atentado terrorista, y Honda tiene mucho interés en defender a Isao porque cree que es la reencarnación de su amigo Kiyoaki, que era el protagonista de Nieve de Primavera, que muere trágicamente al final del libro. Vale, pues Honda, que ahora se ha convertido en un abogado de éxito, que solo dice en el libro que atiende a los ricos, sobre todo es un abogado de empresas, digamos, pues hay un conflicto entre una empresa japonesa y una de Tailandia, entonces esto ha hecho que viaje a Tailandia. Y en ese viaje pues le da tiempo a visitar cosas culturales y sobre todo él quiere visitar templos budistas como el bello Templo del Alba que da título al libro. También intenta ponerse en contacto cuando llega a Tailandia con unos antiguos amigos que eran los llamados príncipes de Xi'an, que eran unos personajes secundarios de Nieve de Primavera, que en el colegio al que iba Honda y Kiyoaki, pues estos príncipes de Xi'an, Xi'an es el antiguo nombre de Tailandia, están allí en el colegio de Japón un año. Entonces él va a buscarlos, pero en ese momento no están en Tailandia, pero alguien le dice que hay una joven familiar, que es una joven princesa de 7 años, que se llama Jin Yan. Y entonces existe la oportunidad de Honda de conocer a la joven princesa, va a conocerla porque además siente curiosidad porque hay una peculiaridad en esta princesa que ella dice de sí misma que es la reencarnación de un hombre japonés. Entonces Honda empieza a pensar que es la nueva reencarnación de su amigo Kiyoaki y después Isao y ahora es esta princesa Qin-Yan. De hecho, cuando la conoce queda convencido de que es así, de que es la reencarnación de sus amigos. Después de Bangkok, por turismo,
Honda se va a trasladar a la India, va a conocer la ciudad de Benarés, va a haber unas descripciones quizá demasiado largas de la ciudad de Benarés, de cómo, no es que no esté mal escrito, desde luego, porque está descrito de una forma muy bella, pero quizás como que se detiene el tempo narrativo del libro. De hecho, sobre todo luego ocurre cuando Honda vuelve a Japón, que son los años de la Segunda Guerra Mundial, y Mishima podía haber descrito cómo vive Honda la Guerra Mundial en Tokio. Realmente lo que ocurre es que te cuenta esos años. Honda dice que como ya tiene 46 años, sabe que no le van a llamar a filas, tiene dinero suficiente y se queda como recluido en su casa leyendo libros sobre reencarnación. Entonces hay muchos capítulos que están hechos de esta forma. Honda sale de casa, va a una librería de segunda mano, compra un libro sobre la reencarnación y el narrador, Mishima, le cuenta al lector lo que está leyendo Honda en ese libro. Por lo tanto, hay un momento que hay como un número de páginas significativo, que pueden ser, no estoy sacando no, la portada es la portada es la de la del Templo del Alba. Hay un número de páginas significativo, que pueden ser 50, 60, 70, por ahí, en la que parece que Mishima, más que una novela, lo que está haciendo es un ensayo encubierto, porque le quiere contar al lector todas las teorías de la reencarnación desde la antigua Grecia, pasando por la India, por Japón, etc. Yo creo que es un error narrativo, porque ahí es como que la novela deja de tener personajes y creo que Mishima tenía que haber hecho un ensayo sobre esto si le interesaba el tema en otro libro, pero lo ha metido aquí dentro, ¿vale? Entonces yo creo que ahí la novela y en general la tetralogía sufre un bajón con este tema de contarnos de forma encubierta un ensayo sobre la reencarnación, pero luego afortunadamente para el lector este libro a partir de la página 211 tiene una segunda parte que se me ha hecho bastante interesante y la remontada me ha parecido bastante buena. O sea, ha vuelto a pasar el tiempo, nos encontramos ya en 1952 y Honda tiene ahora 57 años. Ha dejado ya como su juventud, su madurez, es como que está entrando en la etapa de la vejez, se ha hecho millonario porque por el tema este de ser abogado ha habido unos pleitos históricos en Japón por la posesión de unas tierras, que los campesinos habían renunciado a ellas para no pagar impuestos, pero luego han estado siendo reclamadas, y Honda ha estado metido en ese juicio grande en Japón, y como lo ha ganado, los que le deben pagar, lo han pagado con tierra, las ha vendido, se ha hecho una casa muy buena y se ha retirado ya de la abogacía con 57 años y tiene dinero para ser un millonario invirtiendo las rentas que tiene, digamos. Entonces ha construido una gran casa y se dedica de una forma mundana a dar fiestas. Hay una vecina que es una mujer madura que se llama Keiko, que va a tener como una importancia en la novela cada vez más grande. Además va a ser una de las protagonistas de la corrupción de un ángel, que ya digo que lo llevo a media. Entonces Keiko es un personaje que aparece en la tercera parte y que vuelve a aparecer en la cuarta. También hacen como cameos, o sea, personajes que han aparecido en los otros libros, es decir, vuelve a aparecer Iunuma, que era el preceptor del joven Kiyoaki, el amigo cuando eran jóvenes de Honda en Nieve de Primavera. Iunuma también aparece aquí en Caballos Desbocados, que es el padre de Isao, la supuesta reencarnación de Kiyoaki. Y aparece, por ejemplo, el príncipe Toin, que el príncipe Toin era importante en la narración de Nieves de Primavera. Aparece también aquí en Caballos Desbocados, y ya después de la guerra el príncipe Toin se ha arruinado y es un vendedor de antigüedades, y además vende un anillo que se le había perdido a los antiguos príncipes de Xi'an en el primer libro. O sea, hay como muchos detallitos que van uniendo los libros de la tetralogía. Ya he dicho que es una pena que no nos cuente Mishima cómo vive Honda la guerra en Tokio. Sí que se habla, por ejemplo, de Pearl Harbor, pero en ningún momento del libro El Templo del Alba se habla de Hiroshima y Nagasaki. Yo creo que puede haber sido una reflexión interesante, pero Mishima lo obvia. Lo que sí hay en esta segunda parte, que hay más narración, hay más interacción de personajes y demás, es, por ejemplo, que el lector sí que va a ver cómo es la vida de Japón, un Japón ocupado por los norteamericanos, ¿no? Esas bases de norteamericanos, que algunos se relacionan con mujeres japonesas, como por ejemplo Keiko, que es la vecina esta madura de Honda, que tiene una pareja que es un norteamericano del ejército de una base. Y el lector también va a ver, por ejemplo, algunas manifestaciones en Japón que piden como que los norteamericanos salgan de Japón, digamos, ¿no? O sea, una reivindicación de volver como una especie de antiguo régimen en Japón.
Y eso sí te lo va a mostrar Mishima y lo muestra bien y es interesante. Pero lo más curioso de la segunda parte es que de repente Honda, que era un personaje como racionalista en el primer libro, como una persona un poco apocada frente a su amigo Kiyoaki, y que en el segundo libro sufre una transformación porque empieza a creer en algo irracional, que es como la reencarnación. En este tercer libro, de repente una persona que tampoco había tenido muchos placeres mundanos, que la relación con su mujer Rie era correcta, pero tampoco había una gran pasión, pues de repente se convierte en un voyeur. O sea, alguien que le gusta ver el sexo ajeno, o se convierte en una especie de erotómano. Y entonces la transformación de Honda me parece muy curiosa, y sí me parece creíble cómo lo describe Mishima, ¿no? Es aquella frase del libro de Philip Roth, ¿no? De cuántas personas caben en una persona, ¿no? Todas las caras, las facetas de una persona. Entonces esa transformación de Honda en un erotómano a las puertas de la vejez me ha parecido muy interesante, y cómo te lo narra todo Mishima, todo ese tema del mirón o el voyeur, que no sé si lo digo bien, voyeur se escribe, se dirá en francés voyeur, ¿no? Creo, pero vamos, un mirón. Entonces te va describiendo eso y la idea del tabú, y hay algunas escenas de sexo que me han recordado a un libro japonés que leí hace 2 años, que era Arenas movedizas de Tanizaki. El nombre de Tanizaki, lo tengo por aquí, era, a ver dónde está. Tanizaki se llamaba Yushichiro Tanizaki, pero bueno, casi siempre decimos Tanizaki y ya está, ¿no? Entonces sí que me ha parecido como un homenaje un poco esta segunda parte a los libros de Tanizaki. Y ya digo que aquí el Templo del Alba, en esta segunda parte, es muy interesante, remonta, me ha dado un poco de pena el bajón de la primera parte con el ensayo encubierto sobre la reencarnación, pero bueno, al final, aunque no es un tema que me apasione, como Mishima escribe bien, pues más o menos con las fuentes históricas que te cita y demás, pues o sea, es legible, vamos. Pero ya digo que no me ha parecido excesivamente buena idea meter ese emplasto ensayístico en medio de la novela. Pero las otras páginas están muy bien y al final he acabado contento con el Templo del Alba, aunque me parece, por ahora, de los 3 libros que llevo, me parece el más flojo de la tetralogía. De nuevo, este libro está traducido del inglés y no del japonés por un traductor que se llama Guillermo Solana Alonso, pero vamos, se lee perfectamente, no hay ningún problema y es un buen trabajo, creo. Vale, pues hasta aquí la reseña, la tercera parte de la tetralogía El mar de la fertilidad de Mishima, publicado en 1770, el mismo año que decide suicidarse haciéndose un seppuku, algo que estaba implícito en Caballos desbocados. Hasta aquí la reseña, suscribiros, no estáis suscritos, y ahora, como siempre, hago el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Vale, esto no es Bambi, es mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas jóvenes que empiezan a trabajar en Madrid en una empresa de auditoría norteamericana, y empiezo a hablar de los abusos de estas empresas, sobre todo con los horarios, un poco la manipulación de estas personas jóvenes. Es una novela, es una crítica a este mundo laboral exagerado, es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español le cuenta a través de Skype sus problemas con la poesía a otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en un poeta que sabe hablar español. Es una novela con una premisa disparatada, pero hay un trasfondo en el que este poeta español pues habla de los premios amañados en España, las camarillas de poesía, etc. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa hasta ahora, donde una persona de 39 años que va a cumplir 40 se encuentra en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, está en crisis con las parejas, con la familia, con los amigos, su crisis personal, la crisis del país, porque la novela está ambientada en 2013, en plena crisis económica 2008-2014, y es una novela social, una novela crítica, también tiene algún toquecillo de humor y además tiene un elemento no realista, porque hago que en el mundo haya una invasión de ratas gigantes, que es un elemento distorsionador que funciona como un elemento expresionista dentro de una novela realista. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela
Y ahora ya sí, aquí me despido con la tercera parte de la tetralogía del mar de la fertilidad y ya comentaré la cuarta. Adiós, hasta luego.